Inclinemos nuestros rostros, demos gracias a nuestro Dios. Amantísimo Padre, Señor, qué bueno es saber de que tú eres nuestro Dios. Señor, qué lindo es, Padre bendito, especialmente en los momentos difíciles, poder venir delante de tu presencia y suplicar, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, tu consolación. En este momento muy en especial queremos suplicar, Padre bendito, por la familia Lee. Queremos muy en especial rogar por Esther, que es parte de nuestra congregación, su hermana Sara y el resto de la familia. Señor, yo sé que ellos están atravesando un momento difícil y queremos rogar, Padre bendito, de que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. Que tú te manifiestes, Señor, en maneras como tú sueles hacerlo. Y Señor, yo ruego, Padre bendito, y te encomiendo, Padre, a esta familia para que tú puedas, Señor, sostenerles en este momento de necesidad. Señor mío, quiero también agradecerte por la vida de nuestro hermano Cora, por su esposa también, Keisla, porque este ha sido un esfuerzo mutuo. Y Señor, yo te agradezco por la vida de ellos y suplico, mi Señor, de que tú utilices las herramientas que nuestro hermano ha adquirido para el honor, la gloria tuya, la expansión de tu reino, el beneficio de tu iglesia. Señor, yo te suplico que tú puedas, Señor, ser con nuestro hermano. Señor, gracias te damos porque, Señor, eres increíblemente bueno para con nosotros. Gracias porque podemos ver constantemente, Señor, tu gracia en nosotros. Te alabamos, Señor, porque maravillosas son tus obras. Queremos, Señor, así también rogar por nuestros hermanos que están fuera de entre nosotros. Algunos están viajando. Muy en especial queremos rogar por nuestros hermanos Heredia, para que tú, Señor, les puedas dar fortaleza, Señor, salud, bienestar entre los suyos. Queremos rogar también por nuestro hermano Julio y Gloria Díaz, para que también, Señor, donde quiera que ellos estén, ahí tú, Señor, seas, Señor, con ellos y les fortalezcas. Nuestro hermano también Lucas Alemán y su esposa están también fuera de nosotros y suplicamos, Señor, que tú también les sostengas, Señor, y que le protejas en el viaje que ellos tienen, Señor, pendiente. Señor, muchísimas gracias te damos, Señor, porque esta noche tenemos la oportunidad, Señor, de venir delante de ti en una manera oficial, Señor, celebrar tu nombre, agradecerte, Señor, por las múltiples bendiciones que tú has derramado entre nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque tú has sido altamente bueno para con nosotros y, Señor, nuestra alma lo sabe muy bien. Y Señor, yo te suplico que tú puedas poner la carga en cada corazón, Señor, para poder venir públicamente, Señor, esta noche y poder, Señor, alabar tu precioso nombre. Padre bendito, tú eres digno de recibir todo honor, toda gloria, Padre, especialmente de tu pueblo, del mundo que no te conoce. El marcador normal es falta de agradecimiento. Pero dentro de tu pueblo está agradecido. Y tu pueblo busca oportunidades para venir delante de ti y reconocerte, Señor, que tú eres Dios y que tú, Señor, estás en control del cielo y de la tierra. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad de estar juntos. Quiero rogar, Padre bendito, de que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tú puedas, Señor, erradicar cualquier, Señor, estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier preocupación que pudiera estar ahí. Quítala, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que podamos, Señor, considerar tu palabra, Señor, con mucha seriedad. Y que podamos, Señor, de alguna de otra manera, Señor, hacer cambios, Señor, que redunden para el honor y la gloria tuya. Habla a nuestro corazón, Señor. Yo te agradezco, Padre, por esta porción de la Escritura que vamos a tratar el día de hoy, porque, Señor, podemos crecer y madurar y podemos, Padre bendito, orientarnos, Señor, a tu palabra y generar, Señor, perspectivas bíblicas, sabias, Señor, sanas, que honren, Señor, tu nombre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, y rogamos que tú prepares nuestros corazones para inquirir, Señor, en tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor.
Y Padre bendito, quiero suplicar que en nuestros corazones haya esa apertura, que tu palabra pueda caer y pueda caer en buen terreno y que pueda llevar fruto múltiple, abundantemente, para el honor y la gloria tuya. Te bendecimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, voy a suplicar que abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. Estamos regresando a esta porción bíblica. El último domingo que estuvimos juntos predicando en esta porción bíblica, hablamos de los primeros 3 versículos bíblicos. El día de hoy vamos a continuar en el versículo 4 en adelante. Y el título, hermanos, del mensaje de hoy es la conducta cristiana regulada por el principio de amor. Hay un pasaje específicamente en este pasaje bíblico que nos habla de la regulación, lo que debería de regular nuestra conducta cristiana. Y hermanos, vamos a crecer. Yo suplico a todos los hermanos, todos los que estamos adentro, los que estamos en el lobby, hermanos, agarremos nuestra Biblia y hermanos, crezcamos en la palabra de nuestro Dios. Vamos a suplicar a nuestro Dios que nos dé la capacidad de poder entrar a la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, el énfasis de este día va a ser la conciencia del creyente, la conciencia. Y entonces vamos a leer, hermanos, la porción completa, y la porción completa dice de la siguiente manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero ¿qué es lo que hace el amor a diferencia del conocimiento? El amor edifica. Ahora, Pablo, como he dicho, hermanos, no está en contra del conocimiento, pero si nosotros creemos que solamente el conocimiento va a resolver la conducta del creyente, estamos completamente equivocados. Aquí nace el principio, y el principio que tiene que ver con el amor. El amor edifica, el conocimiento tiene la tendencia, especialmente el conocimiento solo, no acompañado del amor, tiene la tendencia a envanecernos. Dice la Escritura, si alguno se imagina algo, saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En otras palabras, hermanos, nuestro conocimiento es limitado. Nuestro conocimiento es limitado. No importa cuánto nosotros querramos saber de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios es insondable. No podemos nosotros agotar el conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento es parcial, nuestro conocimiento es limitado. El apóstol dice, si alguno se imagina, si él piensa que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, nuevamente el concepto de amar a Dios, si alguno ama a Dios, es conocido con Él. Hay una relación íntima con Él, y eso va a generar algo que el conocimiento solo simplemente no va a generarlo. El versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento liberador, no en todos. O sea, todos sabemos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 8. Si pues la vianda, la comida, no nos hace más aceptos
ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, como conclusión, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Que el Señor bendiga ricamente la palabra en nuestros corazones. Si usted se da cuenta, este es un pasaje increíblemente difícil. En todo Primera de Corintios es uno de los pasajes más difíciles porque está tratando de asuntos secundarios en la vida cristiana, asuntos grises, asuntos que no sabemos mucho de la Escritura. Abrimos la palabra y cuánto la Escritura habla acerca de comer sacrificado a los ídolos. Es muy poco, es muy limitado. Y entonces los creyentes se quedan básicamente no con cosas concretas, convicciones ampliamente desarrolladas, sino que son elementos que la Escritura no nos da mucha información. No son cosas primarias, son cosas secundarias. Y hemos dicho, por ejemplo, en base a este pasaje de la Escritura, que este capítulo básicamente trata uno de los temas más controvertidos en toda la carta, y tiene que ver con la pregunta. La pregunta es: ¿pueden los cristianos comer carne que ha sido sacrificado a los ídolos? Esa es la pregunta del $1.000.000 en el primer siglo. La pregunta es: ¿pueden los cristianos comer carne que han sido sacrificada a los ídolos? Ahora, usted se da cuenta que esta pregunta tal vez no tendrá mucha relevancia para nosotros como creyentes hoy en día, porque nosotros no encaramos esos asuntos. Los problemas nuestros no son, nuestro diario vivir no tiene que ver con comer o no comer lo sacrificado a los ídolos. Es más, en nuestra cultura no tenemos ese concepto. Pero este es un asunto que va más allá, abarca, es un principio que tiene que ver con la libertad cristiana. El apóstol Pablo está tratando un ejemplo, pero lo importante para nosotros es ver los principios que surgen, los principios que se destilan del ejemplo de comer a lo sacrificado a los ídolos. Y esto es altamente aplicable para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, esto va más allá de un ejemplo sacrificado a los ídolos. En otras palabras, lo que está escrito tiene que ver con un principio transgeneracional, un principio eterno aplicable a toda generación, incluyendo nuestra generación. En este pasaje, Pablo, por ejemplo, destila esos principios que deben regular la libertad cristiana. No importa el asunto que nosotros tratemos, cualquier asunto secundario. Por ejemplo, nosotros hemos hablado, ¿qué tanta tolerancia debería de tener un cristiano tocante al comportamiento que no es específicamente prohibido en las Escrituras? Por ejemplo, el concepto de bebidas alcohólicas, el fumar, el jugar cartas, el maquillaje, por ejemplo, el baile, el teatro, las películas. Usted se da cuenta que esos son asuntos que están en boga hoy en día. Estos son nuestros problemas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, con el concepto de jugar cartas, por ejemplo? Especialmente un creyente que vio a una familia, vio su propia familia destruirse, por ejemplo, con los juegos de azar.
¿Qué hace usted? ¿Qué hace? ¿Y qué hacemos nosotros a la luz de la Escritura? Sabiendo que la Escritura, hablar, por ejemplo, juegos de cartas, no vamos a encontrar nosotros una categoría específica que prohíba o que nos dé libertad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Necesitamos nosotros regresar a este pasaje de la Escritura y ver los principios que el apóstol Pablo establece. Por ejemplo, en los primeros versículos hemos observado que el pasaje presenta básicamente estos tres conceptos que son vitales para tratar la manera de manejar los principios que Pablo genera. Por ejemplo, el conocimiento es limitado, la libertad no es absoluta, el amor es el factor regulador, no es solamente nuestro conocimiento. Hemos hablado, por ejemplo, que el conocimiento puede de alguna manera adquirirse a través de la Escritura, a través de la palabra, pero a pesar de que puede adquirirse, el conocimiento es altamente limitado. El conocimiento tiene la capacidad de envanecernos, y por eso el apóstol Pablo trata acerca de este factor regulador. El amor tiene que regular no solamente mi libertad, pero tiene que regular también mi conocimiento. Y vamos a observar los detalles, los específicos. Pero lo que el apóstol Pablo, creo yo, que está generando en este pasaje bíblico es un principio contundente que de alguna manera u otra necesitamos nosotros capturar en este capítulo. Y el principio es el siguiente. El principio consiste en buscar el bien de los demás, buscar el bien de los demás por encima de mi propio bienestar, por encima de mi propia libertad. Este es el camino del amor que nos enseña que mi hermano es más importante que mis opiniones y que mis libertades. Por lo tanto, mi responsabilidad para con mi hermano es amarlo, usando mi vida, mi conocimiento, mi libertad, para edificarlo para la gloria de Dios. Ese es el principio eterno. Este es el principio que creo yo que es útil para toda generación. No importa en dónde la iglesia viva, no importa dónde funcione, no importa en qué tiempo. Este es un principio definitivamente revolucionario. Y Pablo no está solamente hablando de un ejemplo. Él está utilizando un ejemplo para generar un principio que va más allá de tal vez un ejemplo. Va más allá de una realidad. Por ejemplo, en este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo introduce el concepto de aquel que es débil de conciencia. El que es débil de conciencia. Y lo trata alrededor del tema, alrededor del ejemplo de comer lo sacrificado a los ídolos. Versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, dice, que un ídolo, dice, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Entonces ya aquí ya tenemos un problema. No en todos hay este conocimiento. No en todos hay el conocimiento que simplemente no hay dioses, que simplemente hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. No en todos hay ese conocimiento. Y Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. O sea que creyentes que el Señor ha salvado, que tienen una conciencia débil. Y dice la Escritura, ante estos hermanos que tienen conciencia débil, que no tienen el conocimiento, y si usted se da cuenta, ese concepto de conciencia débil está conectada, no en todos hay ese conocimiento. O sea que este hermano, que es hermano en la fe, es creyente, pero él todavía está habituado
está habituado a lo sacrificado a los ídolos. Dice la Escritura, porque algunos habituados hasta que a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, dice que se contamina. Se contamina por tu proceder, por tu libertad, porque tú has llegado al conocimiento, al entendimiento. No hay dioses, hay un Dios y Padre, del cual son todas las cosas, y un Señor, Jesucristo. O sea, Pablo está básicamente tratando con la realidad de teología propia, cristología. Está tratando y dice, no en todos hay ese conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ignorante. No podemos tratarlo. No, tenemos nosotros que entender que tenemos una responsabilidad, que lo más importante para nosotros no es mi libertad que yo he logrado tener a través de mi conocimiento, a través del conocimiento bíblico, como lo vamos a ver en unos momentos. Eso no es lo más importante en la vida cristiana. Hay algo más importante que mi libertad a través del conocimiento. ¿Y sabe qué es? Es mi hermano, porque en Cristo murió. Usted se da cuenta que este hermano que tiene conciencia débil, Cristo murió por él. Dios ya lo aceptó. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Rechazarlo? Para el apóstol Pablo eso es inconcebible. Por eso él argumenta y él dice, si bien la vianda, dice, no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos más o comamos menos, seremos más para Él. Pero mirad, dice el apóstol Pablo, que esta libertad, vuestra libertad, no venga a ser tropezadero para quienes, para los de conciencia débil. O sea que mi libertad que yo he llegado a obtener a través del conocimiento, el conocimiento bíblico, que eso no venga a ser tropezadero a mi hermano débil por quien Cristo murió. Porque dice la Escritura, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Perderá no significa que va a perderse eternamente, sino que la palabra tiene que ver con arruinar. Vas a arruinar a tu hermano, vas a pisotear su conciencia. Dice el versículo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cristo murió por él. ¿Y usted cree que Cristo no sabía que tenía conciencia débil? Sí que tenía conciencia débil. Y a pesar de eso, Cristo murió por él. Él lo ha aceptado. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y entonces ya esa es una afrenta a Cristo. O sea que ya no es solamente tratar con mi hermano. Tratar con mi hermano es tratar con Cristo. Tratar de pisotear a un hermano es pisotear a Cristo. Y nosotros vemos en las Escrituras suficientes ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, Saulo dice que respiraba amenazas en contra de los discípulos de Jesús. Y llegó el Señor Jesús a decirle, básicamente a confrontar a Saulo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, perseguir a un hermano, pisotear a un hermano es igual a pisotear a Cristo. Nos metemos en problemas, no solamente con el hermano, pero nos metemos en problemas con Cristo. De esta manera dice, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, entonces, ¿qué es lo que es más importante en la vida cristiana? En la tabla de valores que los creyentes tienen, ¿qué es lo más importante? Mis libertades que han venido como un proceso de mi conocimiento bíblico. No,
eso no es lo más importante en tu tabla de valores. En tu tabla de valores, mi hermano es más importante que mi propia libertad y que mi propio conocimiento. Ahora, usted se da cuenta que así como no en todos hay ese conocimiento de que no hay dioses sino solamente uno, así también en muchos creyentes que saben, que entienden, todavía no está en su órbita entender que mi hermano es más importante que mis libertades y que mi conocimiento. Mi conocimiento no puede ser utilizado para vituperar a mi hermano. Yo tengo que tener mucho cuidado. Las palabras que van a salir de mi boca o van a edificar al hermano o lo van a poner abajo. Y entonces yo tengo que reservar y tengo que escoger las palabras. Usted se da cuenta que este principio tiene que ver no solamente con la iglesia del Señor, pero tiene que ver con la manera en cómo usted trata con su esposa, cómo trata con sus hijos. El principio es increíble, porque lo que está diciendo es, mi hermano es más importante que mis libertades. Mi hermano es más importante que mi conocimiento. O sea que si mi conocimiento no me lleva a mí a amar más a mi hermano, entonces yo termino básicamente, como dice el versículo bíblico, hiriendo la conciencia del hermano débil. Y entonces terminamos nosotros pecando contra Cristo. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Si la comida le es a mi hermano ocasión de pecar, entonces Pablo dice, yo no comeré carne jamás. Ahora, yo creo que esa es una expresión hiperbólica. Yo creo que el apóstol Pablo no tiene ningún problema con comer carne, absolutamente. Pero si hay un hermano ahí que va a ser ofendido por comer carne, dice, yo estoy dispuesto a suspender mis valores. Si por ejemplo, si hay un hermano ahí que digamos, si digamos usted viene de una cultura donde el licor, por ejemplo, digamos el tomar con su comida es la costumbre, es lo que usted desde pequeño usted vio, si eso le va a ser piedra de tropiezo a un hermano, entonces ¿qué es lo que dice Pablo? Conclusión, yo estoy dispuesto a alterar mis libertades por el bien de mi hermano. Ahora, hermanos, alguien que tenga una conciencia débil no quiere decir de que está en lo correcto, absolutamente. Tal vez podrá tener un buen sentimiento, tal vez, digamos, la persona es sincera, pero usted se da cuenta que nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Y el que tiene conciencia débil está de conciencia. O sea, sinceramente él cree que hay muchos dioses. La Escritura dice, no, absolutamente, como lo vamos a ver en unos momentos. Pero usted observa que el apóstol Pablo está laborando, está trabajando, porque los hermanos entiendan que mi hermano es más importante que mis libertades, mi conocimiento, al punto que estamos en el capítulo 8 y en el capítulo 10 regresa el mismo argumento. Y mire lo que dice en el capítulo 10, versículos 23, 28. Él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay libertades que el creyente tiene que simplemente no edifican. Hay cosas que nosotros no, podemos decir con libertad, yo puedo hacer esto, tengo libertad. Pero dice la Escritura, no todo me es lícito. Dice, pero no todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿En qué contexto? Que lo que yo debo de buscar es la edificación de mi hermano, no ponerlo abajo, no destruir al hermano. Ninguno busque su propio bien. Usted se da cuenta que el principio que acabo de plasmar es precisamente eso. Tiene que ver, el principio de amor tiene que ver no buscar mi propio bien, sino el del otro. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, dice, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y luego después dice, porque del Señor es la tierra, su plenitud. Está enseñando, está dando conocimiento. Pablo no está en contra del conocimiento. El conocimiento es instrumental. La única cosa es que el conocimiento solo envanece. Pero en el momento en que tú comienzas a pensar, el conocimiento debe de llevarme a una dirección. Amar a Dios y a mi prójimo. Amar a Dios sobre encima de todo y a mi prójimo como a mí mismo. Dice la Escritura, si alguno incrédulo dice, os invita y queréis ir de todo lo que se ponga, dice, delante, comed sin preguntar nada
por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, en otras palabras, hermanos, este principio es increíblemente preciso, importante para las relaciones en la iglesia. Y yo creo que va más allá de la iglesia. Pero el apóstol Pablo tiene en consideración la iglesia del Señor. Muy fácil en la iglesia del Señor tener libertades, conocimiento, y que el conocimiento sea más importante que mi hermano. Muy, pero muy fácil. Y terminar pisoteando al hermano y salir nosotros en caballito blanco. El apóstol Pablo no nos permite eso. El hermano Gruden, por ejemplo, Wayne Gruden, escribió hace poco un libro que es muy, pero muy recomendado, que tiene que ver con la ética cristiana. Y él habla de la conciencia. Ética, imagínese usted, ¿qué es ética? Es nuestro comportamiento, es la manera en cómo nosotros tratamos a los que están a nuestro alrededor. Y Gruden habla acerca de la conciencia en relación a otras categorías. Él habla, por ejemplo, en este sentido: si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, él habla acerca de la conciencia en relación a la voluntad de Dios. Y él dice, por ejemplo, para poder conocer la voluntad de Dios necesitamos este tipo de conocimiento. Número uno, él habla de conocer la Escritura. La palabra tiene que ser conocida. Número dos, tenés que conocer la situación que está a tu alrededor. Número tres, conocerte a ti mismo. Si usted tiene oportunidad de tener el libro de Gruden, increíblemente importante, cómo él explica cada una de esas categorías para generar una ética cristiana. Y él dice que nosotros debemos no solamente conocer las Escrituras, la situación, conocernos a nosotros mismos, conocer el consejo de otros, conocer, dice él, las situaciones, cómo las situaciones cambian, circunstancias están cambiando constantemente. Eso es algo que nosotros no podemos controlar. Conocer cómo la conciencia lo está a usted guiando, muy importante. Y este es el punto que me gustaría que pudiéramos desarrollar. Pero habla, por ejemplo, él, conocer lo que Dios pone en el corazón de cada uno, conocer la percepción subjetiva de lo que el espíritu suyo humano está dictando en cada situación. Y número 9, habla acerca de lo que el Espíritu de Dios está poniendo. El Espíritu suyo y el Espíritu Santo. Hay una diferencia enorme. Pero él habla, por ejemplo, de conocer la voluntad, y una de sus categorías es la conciencia. Cómo la conciencia le está guiando. Y entonces usted observó que en el pasaje de 1 Corintios capítulo 8 y el capítulo 10, constantemente la palabra conciencia está ahí, la palabra conciencia. Y entonces esa palabra conciencia es muy importante. Si usted se da cuenta, la palabra conciencia significa el conocimiento de información de algo. Es la facultad interna de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es la conciencia moral. Los eticistas le hablan de la conciencia moral. La palabra básicamente significa ser testigo de uno mismo, denota el ser testigo de su propia conducta moral. Es básicamente una autoconciencia, un autoconocimiento interno que cada ser humano tiene. La conciencia es esa facultad del alma que distingue entre lo bueno y lo malo. Y Dios nos ha capacitado, a todo ser humano Dios le ha dado intrínsecamente esa capacidad. Es como, por ejemplo, los dientes. Aunque el niño no tenga dientes, y me recuerdo eso porque el día de ayer estaba en Facebook, estaba ¿cómo se llama? En video, estaba viendo una criaturita muy linda y un dientecito le está saliendo. Usted se da cuenta que intrínsecamente ese niño, esa niña tiene ya los elementos biológicos para los dientes. No se le ven, pero ahí vienen. La conciencia es exactamente lo mismo. Es una facultad, no física, sino una facultad del alma. En momentos nosotros opacamos la conciencia, corrompemos la conciencia, pero en momentos utilizamos la conciencia apropiadamente.
Y entonces cuando hablamos de esa conciencia, tiene que ver con esa facultad del alma. Intrínsecamente Dios ha puesto en cada ser humano esa capacidad de discernimiento, distinguir entre lo bueno y lo malo. Si usted se da cuenta, este término está relacionado con la percepción, el entendimiento, la convicción, el conocimiento privado. Pero no solamente es un conocimiento privado, es un conocimiento también externo, colectivo, la iglesia. Esto tiene que ver con la cultura que la iglesia desarrolla, pero comienza con la conciencia. Es la habilidad moral de considerar las cosas antes de hacerlas. Y entonces usted está considerando algo y su conciencia le dice, esto no es correcto. Violar la conciencia, como vamos a ver en unos momentos, es definitivamente trágico. La conciencia no puede ser autónoma. La conciencia sola no puede ser autónoma. La conciencia tiene de alguna manera que dirigirse y se dirige con la palabra del Señor. En algunos idiomas, por ejemplo, esa palabra se traduce como la voz interna, la voz en el corazón de uno, o como uno sabe distinguir entre el bien y el mal. Tiene que ver con esa voz interior de la moralidad que le dice, ¿estamos bien o estamos mal? Y todos nosotros tenemos esa capacidad. Esa es una facultad del alma. Wayne Grudem, por ejemplo, define conciencia como el sentido, él dice como el sentido instintivo interno de una persona sobre el bien y el mal. Grudem usa la palabra sentido, yo uso la palabra capacidad, como cualquier otra capacidad humana, como la capacidad del hablar, de razonar, la posibilidad de que alguien básicamente utilice o no utilice la conciencia es más allá de la realidad. Pero cuando usted hace un estudio, por ejemplo, de la palabra conciencia, hermano, es un concepto nuevo testamentario, es un concepto que usted lo ve en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y hay 30 pasajes de la Escritura, 30 pasajes. Yo lo invito a que usted agarre una concordancia y que usted comience a enlistar, a observar cada uno de los elementos. Y una de las cosas que yo hice, por ejemplo, es generar tipos de conciencia que las Escrituras, por ejemplo, habla. Hay 5 tipos de conciencia. La Biblia habla, por ejemplo, de una conciencia buena, una conciencia limpia, una conciencia débil, lo que estamos leyendo en 1 Corintios 8, 1 Corintios 10, pero también hay una conciencia mala. La Escritura habla de una conciencia cauterizada y una conciencia también corrupta. Por ejemplo, si usted observa, la conciencia buena o limpia es una conciencia básicamente que tiene que ver con el conocimiento. Pablo dice, por ejemplo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido. El amor, o sea, el propósito de este mandamiento, el propósito de este mandamiento es el amor. O sea, el propósito de todo mandamiento. Nosotros vamos a la Escritura, ¿cuál es el propósito? Es el amor, que de nuestro corazón nazca ese amor, no solamente a Dios, pero a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros no amamos las cosas, amamos la gente, usamos las cosas, no usamos a la gente. ¿Qué es lo que hacemos con la gente? Nosotros amamos a la gente. Porque el amor de Dios, básicamente, el conocimiento de Dios, el propósito de este mandamiento es el amor nacido. Mire conmigo, un corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. O sea que si usted no tiene buena conciencia, ese mandamiento va a caer y va a caer en un corazón no propicio. El propósito no se va a cumplir. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? El amor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Es el amor. Pero si usted se da cuenta, si usted no tiene un corazón limpio, si usted no tiene buena conciencia, si usted no tiene una fe correcta, dice el pasaje, fe no fingida. O sea, usted cree que la palabra es lo que clama ser. Yo voy a creer a la palabra. Y hermano, eso de creer a la palabra va a generar algo que no va a generarse de otra manera. Ese amor va a generarse en un corazón, dice, limpio, una buena conciencia y dice fe no fingida. Entonces produce. Entonces aquí no es solamente de sembrar,
Porque nosotros sembramos, pero nosotros no sabemos en qué corazón estamos sembrando. Nosotros no sabemos. Solamente usted sabe en el corazón en el que está sembrando. Pero la palabra nos habla acerca de esa buena conciencia. Por ejemplo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y habla de Himeneo, Alejandro, que dejaron la fe. ¿Y dejaron la fe por qué? Si usted se da cuenta, naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la fe ni la buena conciencia. No le dieron mantenimiento a su conciencia. La conciencia dijo, tú no dices eso. Tú no le hablas así a tu esposa. A tus hijos tú no le hablas de esa manera. Al hermano tú no le hablas así, despectivamente. Tú no le hablas así. Y tú dices, ay, de todas maneras es un ignorante. Lo que tú estás haciendo es no dándole mantenimiento a tu conciencia. Y eso va a repercutir el día de mañana. Eso vamos a terminar nosotros, como dice la Escritura, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, dice Satanás. O sea, esto es serio. Este asunto de mantener nuestra conciencia es serio. Esto tiene que ver, hermanos, mantener conciencia limpia tiene que ver con esta realidad. Romanos capítulo 2. Tanto al creyente como al gentil, aquel que no tiene una relación con Dios, Dios le ha dado capacidades. Hay una capacidad de conciencia. Hay una capacidad de conciencia. Nosotros de natural sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Nosotros podemos distinguir la diferencia entre matar una mosca y matar a mi vecino. Nosotros sabemos. Nadie tiene que darnos una cátedra de eso. De natural nosotros sabemos la diferencia de eso. Y cuando nosotros violamos nuestra conciencia, hermanos, nosotros no vamos a terminar bien. Vamos a terminar como Alejandro, vamos a terminar nosotros como Himeneo. Dice la Escritura, naufragaron en cuanto a la fe. Nosotros no queremos terminar de esa manera. Debemos de darle mantenimiento a nuestra conciencia. De la manera en cómo usted trae su vehículo, a darle mantenimiento, usted lo trae. De lo contrario, ¿qué comienza a reaccionar el carro? Usted no quiere hacer eso con su vida. Usted quiere darle buen mantenimiento a su conciencia. Usted quiere cuidar su conciencia. Usted se da cuenta, dice el versículo, por ejemplo, de 1 Timoteo capítulo 3, que guarden el misterio, dice, de la fe con limpia conciencia. Eso de buena conciencia, limpia conciencia, mantener, guardar el misterio de la fe, es ese conocimiento con buena conciencia, con limpia conciencia. Ese conocimiento que Dios nos ha dado, debemos de mantenerlo, guardarlo con limpia conciencia. En 2 Timoteo el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Usted se da cuenta, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea que Pablo tenía conciencia, que él tenía una conciencia limpia, que en su diario caminar, por ejemplo, dice la Escritura, mire conmigo este pasaje de la Escritura pero muy interesante, que tiene que ver con limpia conciencia. Dice, orad por nosotros, dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Dice la Escritura, confiamos en que tenemos buena conciencia delante de Dios. Dios dice esto, yo digo esto, yo confieso, yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Yo no voy a alterar lo que Dios dice. Alterar lo que Dios dice es básicamente cauterizar mi conciencia, corromper mi conciencia. Dice, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Usted se da cuenta que teniendo buena conciencia en medio de ¿qué? Acusaciones falsas. ¿Sabe cómo usted sobrevive acusaciones falsas? La gente que está a su alrededor, con limpia conciencia. Limpia conciencia. Y hermano, hay cosas que usted no va a poder verificar.
que usted va a tener que dormir con limpia conciencia delante de su Dios, sabiendo que, ¿sabes qué? Con todas las acusaciones que están alrededor, yo puedo dormir con limpia conciencia delante de mi Dios. El apóstol Pedro dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Usted se da cuenta que la conducta está íntimamente relacionada con la buena conciencia. La buena conciencia. Dice, por ejemplo, mire estos dos pasajes bíblicos en el libro de los Hechos. Increíble. Yo me pregunto por qué el apóstol Pablo habla tanto de la conciencia. ¿Por qué el apóstol Pablo constantemente está tratando con la conciencia? Él dice, entonces Pablo, mirando, dice, firmemente, dice, fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, entendiendo que si usted no cuida su conciencia, usted puede manchar su conciencia. Pero Pablo dice, he vivido con buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Usted se da cuenta que la conciencia está relacionada con la presencia de Dios. O sea, buena conciencia es tener conciencia de que Él está allí y tú vas a tener que rendir cuentas a tu Dios por cada decisión, especialmente la manera en cómo tú tratas a tu hermano. Tal vez nadie se dio cuenta. Tal vez nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Pero Dios está ahí. Y tener limpia conciencia es saber de que tú tenés limpia conciencia. Es como lo que cuentan, por ejemplo, la guerra en Corea, por ejemplo. La guerra iba tomando auge, los americanos iban tomando más control y los coreanos básicamente iban añadiéndose al ejército americano y le servían al ejército americano. Y un cocinero coreano hizo un pacto y él dijo, si ustedes no me matan y ustedes no me ofenden, si ustedes no me hacen nada, entonces yo no escupo la sopa que se comían los soldados americanos. Y nadie sabía que escupía la sopa, nadie sabía, solamente él sabía. Y usted se da cuenta que él pensaba que nadie sabía, pero Dios sabe que aunque ves alrededor, escupes la sopa, nadie te vio. Pero el que está arriba te vio que escupiste la sopa. ¿Y por qué escupiste la sopa? Por venganza. Y si usted se da cuenta, la venganza en cierta manera no es mala en las manos de Dios, pero en tus manos la venganza es mala. Por eso la Escritura dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Por tanto, si tu hermano tuviera hambre, dale de comer, dale de beber. Tu enemigo tiene, entonces tu responsabilidad es tener limpia conciencia delante de tu Dios. Pablo dice, hasta el día de hoy, le está diciendo, usted se da cuenta, al concilio, varones públicamente, yo con toda buena, ¿qué significa buena conciencia? ¿Qué significa toda buena conciencia? Está enfatizando un elemento que no podemos descuidar. Vea usted el capítulo 24, el versículo 16, dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice la Escritura, procuro, porque eso es lo que debemos nosotros, procurar tener limpia conciencia, procurar tener limpia conciencia, y tener limpia conciencia significa conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, hermanos, por definición, ¿qué es realmente buena conciencia, limpia conciencia? Es una conciencia buena, limpia, es aquella que responde apropiadamente a Dios, a su palabra, como una discreción. Describe básicamente Pedro lo siguiente, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. O sea que la conciencia buena, limpia, es la conciencia delante de Dios que está en acuerdo con Dios. Y lo que está en acuerdo con Dios
es de provecho para mi hermano. Es de provecho para mi hermano. Y hermanos, a nosotros nos pareciera conciencia, who cares, ¿qué me importa a mí? No, a ti te debería de importar. You should care. Te debería de importar. Deberías de mantener, ese es el patrón del apóstol Pablo. Cuando usted lee los 30 versículos bíblicos que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de la conciencia, ¿sabe quién es el que habla mayormente de la conciencia? Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no solamente habla de la conciencia. ¿Sabe lo que está describiendo acá? Es su manera de vivir con su conciencia. Él no ha entenebrecido su conciencia. Y hermanos, no tenemos tiempo, pero si usted se da cuenta, conciencia débil, la conciencia, por ejemplo, mala, la conciencia cauterizada, la conciencia corrupta, está allí de por medio. No tenemos tiempo para tratar ya más con este tema, vamos a regresar más adelante. Pero si usted observa, regresamos al pasaje del capítulo 8, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que hay un solo, que no hay ídolo en el mundo, no hay, y que hay un solo Dios. Sabemos, esto nosotros lo sabemos. Y entonces mire lo que hace el apóstol Pablo. Explica, pues aunque hayan algunos que se llaman Dios, comienza a describir, pero al final del día, mira, ese muñeco que se hizo con las manos, se hizo de metal, se hizo de piedra, se hizo de madera. Al final eso no es Dios, no son ídolos, hay solamente un Dios. Y usted se da cuenta que Pablo argumenta no solamente en el capítulo 8, pero si usted se da cuenta en el capítulo 10 hace exactamente lo mismo. Todo me es lícito, todo conviene, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende, dice la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y mire conmigo, comienza a explicar por qué y luego después por qué. Y la explicación tiene que ver con esta realidad. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Mire lo que dice, el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué tiene que ver todo esto con la conciencia? El que es débil de conciencia, le falte conocimiento bíblico para madurar las cosas. Todavía no sabe como debería de saber. La pauta para el que es débil de conciencia es, mira, abre tu Biblia y entiende tu Biblia. Para el que ya sabe, ¿sabe lo que el apóstol Pablo le dice? Para el que ya sabe, que tu conocimiento y tu libertad no sean piedra de tropiezo para tu hermano. Para el ignorante, el débil de conciencia, le dice, apúrele compadre, abra su Biblia y entienda las Escrituras. Pero para el que ya sabe, el que ya entiende las Escrituras, Pablo le dice, tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad no es hacer lo que nos dé la gana. Si nosotros vemos, por ejemplo, las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento hay un eco. Y el eco es, no hay dioses. Plural, no hay dioses. Hay un Dios, de cual proviene todas las cosas. Y un Señor, Jesucristo. Pero no en todos hay ese conocimiento. Y entonces, porque no en todos hay ese conocimiento, el apóstol Pablo básicamente dice lo siguiente, muy importante. Él dice, por ejemplo, la conciencia, digo, no la tuya, dice, sino la del otro. Pues dice el versículo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué? ¿Por qué entonces yo voy a dejar de tomar mi vinito? ¿Por qué entonces voy a dejar de ir al baile? ¿Por qué voy a dejar de ir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por la libertad de otro? Este es el argumento, por ejemplo. Hay hermanas, por ejemplo, desafortunadamente hermanas cristianas, que, por ejemplo, no tienen ningún problema, por ejemplo, en ponerse faldas cortitas. Y entonces la mentalidad muchas veces es, el papá le dice, la mamá le dice, pero mira cómo andas, mira, ¿qué es lo que estás provocando en los hombres? Es problema de ellos, ¿verdad? Ese es el argumento. Bueno, es problema de ellos, yo estoy de acuerdo, pero también es problema tuyo. ¿Por qué?
Mire lo que dice Pablo. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Oh, ¿sabes por qué? Mire lo que dice el pasaje. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué se ha de censurar? ¿Por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? O sea, yo tengo mi libertad y le doy gracias a Dios. Pero eso no es lo último. Lo último no es, eso podría ser lo penúltimo. Hay algo más último. Y vea usted lo que es último. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces yo me he visto para la gloria de Dios. No para satisfacer mi libertad solamente. Mi libertad no es última. Ni siquiera creo yo penúltima. Es antipenúltima. Tercero, cuarto. Lo último que es. No importa lo que nosotros hacemos, comamos o bebamos o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Dice como también yo. Dice, en todas las cosas agrado a todos, no procuro, dice, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y Pablo dice, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no solamente está hablando de la conciencia. Cuando leemos las Escrituras, él vive y vive con conciencia limpia delante de Dios y de su prójimo. Yo le pregunto a usted, ¿considera usted su conciencia? ¿Limpia usted su conciencia de obras malas? Ese es un tema increíblemente amplio. Y tal vez en un miércoles vamos a profundizar un poco más en este tema. Pero usted se da cuenta que cuando el Señor nos salva, usted tiene su Biblia. No lo tengo en mi presentación, pero mire conmigo el libro de Hebreos. Mire el libro de Hebreos, el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hay un pasaje tan contundente y quiero terminar, hermanos, con este pasaje importantísimo. Mire lo que dice el capítulo 10 del libro de Hebreos, el versículo 22 dice de la siguiente manera. Este es un colectivo, esta es la iglesia del Señor. Comenzando con el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través, dice, del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Miren lo que dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Esto es un elemento colectivo. ¿Y cómo la iglesia hace eso colectivo? Esto no es solamente un asunto privado. Este es un asunto que tiene que ver con lo que nosotros hacemos colectivamente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando vuestros cuerpos con agua pura. Hermano, esto es una palabra. Esta es una palabra. Y la palabra es arrepentimiento. Que si en lo profundo de su corazón, en su conciencia, usted sabe que usted está haciendo algo que usted no debe de hacer, usted sabe que esto es inapropiado. ¿Por qué no se arrepiente delante del Señor? Y le dice, Señor, yo traigo mi conciencia delante de ti. Yo no quiero ser náufrago en alta mar. Yo no quiero terminar mal. Si usted sabe que está haciendo algo que delante de Dios es inapropiado, la única solución para limpiar su conciencia es traerla delante del Señor y decirle, Señor, yo me arrepiento, yo quiero salir de este lugar sabiendo de que yo tengo que arreglar asuntos. No importa con quién sea.
no importa con quién sea. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento. Incline su rostro y hable con Dios. Incline su rostro y hable con el Señor. El libro de Hebreos nos enseña a acercarnos con corazón limpio, en plena certidumbre de fe. Que purifiquemos nuestros corazones con agua pura. Señor, yo quiero darte las gracias porque tu palabra es increíblemente preciosa y es profunda. Y Señor, yo quiero alabarte porque podemos, Señor, regresar a este principio increíble. No podemos buscar nuestro propio bien, sino el de los otros. Este realmente es el camino del amor. Este camino nos enseña que mi hermano es más importante que mis opiniones, mis libertades. Mi responsabilidad para con mi hermano es amarlo, usando mi vida, todo lo que tú me has dado, mi conocimiento, mis libertades, no para pisotearlo, despreciarlo, sino para edificarlo, para la gloria de Dios. Y yo quiero, Señor, rogar por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Este es momento de arrepentimiento, este es momento de venir delante de Dios y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque tú has dicho no y yo he abusado y yo he ido más allá de ese no, pensando que yo soy más listo y más sabio que Dios. Usted, ni yo, ni todos juntos somos más sabios que Dios. Cuando Dios dice no, cuando Dios pone un lindero, cuando Dios pone un límite, llegue a ese límite. Y no trate de ir más allá de donde usted no debe de ir. Y si usted ya trazó esa línea, y tal vez usted se está acostumbrando ya a un estilo de vida pecaminoso, arrepiéntase. Usted quiere tener una conciencia limpia, buena, no una conciencia débil, no una conciencia mala, no una conciencia cauterizada, ni mucho menos una conciencia corrupta. Usted quiere mantener una conciencia limpia delante de Dios. Aquí la clave es arrepentimiento. Arrepiéntase ahí donde usted está. Mientras cantamos este himno último, hágalo en devoción a Dios. Hágalo pidiéndole al Señor que le limpie su conciencia de obras malas y que lo habilite para amar a Dios y a su prójimo como debe de ser amado. Señor, te alabamos tu nombre, te agradecemos. Y Señor mío, quiero suplicar por Teresa. Esta es la hermana de nuestra hermana Lulú. Ella está atravesando un momento bastante difícil de salud y queremos suplicar que tú la sostengas y que la fortalezcas. Señor mío, aquí estamos delante de tu presencia con conciencia de ti. Señor, alabamos tu precioso nombre. Gracias por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.